Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de... El tema escogido fue Lucha por la tierra urbana, historias de acciones colectivas y agencia. La tesis que usaremos para sustentar esta es: la urbanización en las ciudades ha generado procesos de gentrificación, en los cuales las personas de menos recursos se han visto obligadas a dejar sus viviendas debido a que un grupo social de mayor poder tiene un interés en esos espacios. Esta pregunta la enfocaremos por medio de la pregunta: ¿cómo se manifiestan las relaciones de poder en las perspectivas que se presentan en las fuentes? Las tres fuentes que usaremos para sustentar nuestras tesis son Historia Barrial, San Martín de Porres, escrita por Pedro Arado, Pedro Tierras; La Estrategia de Caracol, película de Sergio Cabrera; y La Guerra por el Suelo que se libra en el barrio Los Olivos, de Yolanda Gómez. La gentrificación se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado por medio de inversiones en la reconstrucción o adecuación de estos. Este fenómeno genera un aumento en el costo de vida y de la tierra en estos lugares, obligando a sus anteriores habitantes a moverse a otros lugares de la ciudad, por lo general ubicados en la periferia. Un claro ejemplo de cómo las relaciones de poder político y económico han generado gentrificación en los centros urbanos colombianos es el caso del barrio San Martín de Porres, localizado en la localidad de Chapinero, en los cerros orientales de Bogotá. Este barrio, el cual empezó siendo una invasión por parte de desplazados de la violencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que llegaban principalmente del altiplano cundiboyacense a trabajar en los chircales que quedaban en la zona y eran propiedad de las familias con más recursos de Bogotá, se fue construyendo por medio de luchas sociales de sus habitantes en un barrio legal, con una identidad propia y un sentido de comunidad que poco se ha visto en esta ciudad. Hasta que alrededor de los años 70, debido a la expansión que vivía la ciudad, el sector de Chapinero pasó a ser visto como un sector muy comercial por cercanía al centro histórico y adquirió la fama de ser una localidad exclusiva para vivir entre las clases altas bogotanas y los migrantes con recursos provenientes de otras ciudades, generando que los habitantes del barrio San Martín tuvieran que enfrentar presiones por parte del Estado para vender sus terrenos para hacer nuevas obras, o de constructoras con un gran poder político y respaldo de gente poderosa que querían construir allí residencias para personas de altos recursos. A esto también se suma el aumento del costo de vida en este sector, el cual era imposible de pagar para los habitantes debido a su situación económica. Como consecuencia de todo esto, los habitantes del barrio San Martín de Porres se vieron obligados a vender sus hogares por precios bajos y mudarse a otras zonas de la ciudad. Otro claro ejemplo del fenómeno de la gentrificación es la distribución de las ciudades colombianas, en las cuales los barrios, localidades o comunas de estratos bajos, especialmente de estratos 1 y 2, están ubicados hacia las afueras o periferias de las ciudades, dejando el espacio central o urbano para las viviendas de las personas con mayores recursos económicos y poder político. Además de esto, estas zonas periféricas no cuentan con todos los servicios públicos, como transporte público, alcantarillado, recolección de basura o energía, que sí tiene el centro de la ciudad. Otro ejemplo de esto es el caso del barrio Los Olivos, el cual surgió hace más de 50 años como una invasión y que, después de mucho esfuerzo, fue legalizado en el 96, permitiendo así que la mayoría de los ocupantes de este barrio obtuvieran una escritura pública que los acreditara como propietarios de los lotes en donde tenían sus viviendas. Durante años, los habitantes de Los Olivos enfrentaron la presión de los urbanizadores que querían comprar estos lotes para hacer proyectos inmobiliarios de estrato alto, hasta que en 2012 una fiduciaria ofreció un precio por los lotes que la mayoría de los habitantes consideraba justa, lo que llevó a una negociación entre ambas partes. Sin embargo, no todas las familias pudieron negociar debido a que la alcaldía declaró que los predios de este barrio eran de utilidad pública y ordenó su expropiación, ofreciendo a los habitantes, como medio de compensación, un predio por los lotes mucho menor al que ofrecía la fiduciaria o una o dos viviendas de interés prioritario, lo cual naturalmente causó disgusto en los habitantes. Todo esto nos muestra que aquellos con poder, ya sea político o económico, pueden poner sus intereses por encima del bienestar de los demás, algo que podemos ver en las palabras de Natalia Ortiz, una persona que nació y ha vivido toda su vida en el barrio y que dice: no se imagina el abuso y la impotencia de saber que la casa, ya con escrituras, no es mía, sino de un ente que abusivamente va a expropiarnos nuestras casas. Es impresionante. El noticiero de las 7.
Caballero, ¿podría usted explicarle a los colombianos qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No lo ve? Estos hijueputas se acaban de desalojar. Por último, y como medio de ilustración de toda esta problemática, la película La Estrategia del Caracol, dirigida por Sergio Cabrera, muestra el poder de la acción colectiva de los inquilinos del barrio de La Pajarera en Bogotá como respuesta al desalojo por parte de un individuo que esgrime el derecho de esta propiedad basándose en su herencia. Así pues, la Estrategia del Caracol quiere darle voz a esos pobladores migrantes pobres que emprendieron una lucha por la legalización de sus barrios y por ende de sus viviendas en una coyuntura social de inestabilidad que no les ofrecía ninguna garantía frente a sus derechos de propiedad. En ese orden de ideas, la película es un reflejo de una lucha todavía inacabada de un sector vulnerable en contra de una élite oligarca que dice ser la propietaria de la tierra, casi siempre con base a argumentos de herencia. Aspecto que, sin lugar a dudas, expresa una monopolización de la tierra por parte de una élite que se transmitió de generación en generación y que ejerce poder sobre todos aquellos individuos que no pertenecían ni pertenecerán a su clase social. Señor, ¿usted qué opina de lo que... ¡Ya! Ahí tienen su hijueputa casa pintada.